El Informe Mundial de la Felicidad, la primera edición es del 2012, pero el estudio de la felicidad, Alex, en realidad, a ver, quizá el momento como más donde explotó un poco, bueno, en círculos académicos, esencial, Ujú. donde de pronto llamó la atención fue a mediados de la década de los 70, cuando un investigador de apellido Easterlin se preguntaba o se trataba de razonar sobre una paradoja que él encontró, que es que cuando uno compara los niveles de felicidad o de satisfacción con la vida, digamos, al interior de los países, uno observa que a mayor ingreso, en efecto, hay mayores niveles de felicidad. Pero cuando uno observa los niveles entre países, ocurre una cosa muy rara. Resulta que el nivel de bienestar subjetivo de un país como Estados Unidos puede ser muy parecido al de otro como Senegal. Me parece que el tema de la felicidad tiene que ver también con sacarse las armaduras que estamos usando, ¿no? Eh, con ser más feliz, hoy en día tenemos nuevos lujos, que yo escribí en una columna también hace poco. Recientemente. Sí, esos nuevos lujos ya son el estar con la familia, el compartir, el ser auténtico, el dejar este perfeccionismo, este control, pero que también tiene que ver con esta cultura de la escasez que tenemos, que no somos suficientes, no somos suficientemente lindos, no somos suficientemente atractivos, no somos suficientemente buenos. Entonces, como no somos suficientes, no hacemos nada o tratamos de ocultarlo a través de una armadura de, qué sé yo, de perfección, de control, ¿no es cierto? Y eso nos quita autenticidad. Entonces, obviamente, tienes que voltear la mirada para lograr entender que sí necesitamos dar voz, ¿no? A lo que hay adentro y esa es la gran, como lo decía, es la gran oportunidad, pero también es la maravilla de todo esto, ¿no? A lo mejor de los que estamos del lado del coaching o de apoyar a la gente, como que vaya al interior y saque todo. Lo maravilloso de todo esto es que em, se dan cuenta que mientras más coherentes y más auténticos y más sinceros sean con ellos mismos, por supuesto que van a poder rendir mejor afuera y también eh, no solo les va a ayudar a ellos mismos, sino que por supuesto va a impactar en las empresas y va a impactar en la cultura. Porque no olvidemos también que, claro, somos individuos, pero formamos parte de un todo. Décima cuarta estación de este recorrido por el siglo XXI, Narramesta 25, los relatos del primer cuarto de siglo. Mi nombre es Alejandro Arroyo y estoy aquí con mi querido hermano Zach Puertos. ¿Cómo estás, querido Zach? Muy bien, hermano, aquí nuevamente, subjetivamente feliz para revisar un tema crucial que 12 años después nos está impactando. Indudablemente, aunque como lo venimos diciendo cada episodio, y es importante recordarlo a la audiencia, evidentemente cada año confluyen una serie de hitos y de acontecimientos sumamente relevantes, pero este podcast y este proyecto en lo particular, tratamos de encontrar uno o un par de hitos que consideramos de manera aleatoria muy relevantes y cuyas narrativas o cuyo origen llega hasta nuestros días. Es muy claro que si nosotros volteamos a ver, en este caso particular 2013, pues ocurrieron cosas bastante importantes desde en su momento, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en la ironía que el 2013 trajo del deceso de un personaje como Hugo Chávez en Venezuela, con una filosofía, una ideología política muy particular, como el deceso de Margaret Thatcher en ese mismo año, con también del otro lado del espectro político. Entonces son ironías que uno dice, vaya, interesantísimo sería abordarlos, o por ejemplo la elección del Papa Francisco, recientemente también fallecido, 2013, primer Papa latinoamericano, argentino, jesuita, y vaya, que también provocó un hito sensacional, y así como toda una serie de acontecimientos
no se diga en México el hecho particular, por ejemplo, de la detención de la lideresa sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Esther Gordillo, que fue también un cisma político en México de la más alta envergadura. Pues vaya, son temas que desde luego nos llaman, nos empujan y como que sería interesante recordarlos. Pero como esto se trata de narrativas y se trata de, reitero, de tópicos o elementos en los que nosotros observamos que se comenzaron a gestar y llegan hasta nuestros días. En esta ocasión, hermanos, si me lo permites, y como tú bien apuntabas, vemos para el 2013 algo mucho más personal, mucho más enfocado a algo que no tiene que ver, fíjense qué curioso, diríamos, no es político, al final del día sí es político, pero vamos a tratar de abordarlo desde la perspectiva muy concreta de algo que parecían discursos personales que se volvieron públicos, ¿sí? Y para ello están con nosotros personalidades que en lo particular admiro y quiero mucho y que vamos a conversar sobre de ello, sobre cuestiones muy concretas y ahorita les diremos particularmente qué, pero permítanme saludarlos antes, si me lo permiten, por literal, orden alfabético. Pati González. Pati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ale? Muy bien, yo acá en Santiago de Chile con frío, con frío. Te lo envidiamos porque para acá ya estamos a punto de sufrir la canícula, Sí, lo entonces sé. está muy rico por allá. Muchas gracias por estar con nosotros y un abrazote enorme hasta Santiago de Chile. También está con Gracias. nosotros Sandy Acevedo. Sandy, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Isaac, pues antes que nada, buen día a todos y gracias por la invitación también. Mil gracias por considerarme. No, hombre, al contrario, el honor y el privilegio es todo nuestro. Y con nosotros también está mi querido doctor Roberto Castellanos. Querido Roberto, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí contigo, Alejandro, mi Alex, igual que con Isaac y por supuesto con Patti y Sandra. Y muy contento de estar aquí en esta remembranza del 2013. Muchas gracias, de veras, querido Roberto. Y es que me siento raro diciéndote Roberto, porque siempre te digo Robert, y de verdad que ahorita por el tema de la formalidad del podcast, no, es nuestro podcast y hacemos con él lo que queramos. Te voy a decir Robert, pero es el doctor Roberto Castellanos de entrada, ¿eh? Mi querido Robert, como decías, y la remembranza del 2013 viene con algo que me parece que es sustantivo y digno de analizar. Ya lo hemos visto en un par de episodios contigo desde ciertos ángulos, pero vale el esfuerzo que si nos haces el favor de introducir un poco esta parte de que si bien el año 2012 fue el primer informe de la felicidad que se dio a conocer, en 2013 fue el primer momento, el momento en el que se instauró el Día Mundial de la Felicidad. Y esto a mí me parece muy relevante porque trae a colación un concepto que se hace, fíjate, se hace público, se expande y se convierte incluso con la intencionalidad hasta de política pública, de algo que en su momento como que no sabíamos con qué se comía, como que a ver de qué se trata, la felicidad de los países, y después que esto se tornó en bienestar subjetivo, o no sé si al mismo tiempo, ya nos dirás, y que luego muchas organizaciones a nivel corporativo, ¿sí? Pues traen al famoso Chief Happiness Officer, ¿no? Al jefe del bienestar subjetivo. ¿Para qué? Pues para que la gente se sienta contenta en sus chambas, de algo que lo platicaba yo con Zach. Nosotros venimos de una generación en el que las emociones no contaban, todo era racionalidad, todo era los objetivos que había que conseguir, vaya, una lógica muy distinta. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué pasó? ¿Y cómo se instaura toda esta narrativa, querido Robert? Gracias, Alex. A ver, pues déjame explicar algunos datos concretos y luego conectarlo con lo que es el planteamiento que tú nos has invitado un poco a discutir en términos de narrativas para este año. Es cierto, el 20 de marzo del 2013 es la primera vez que se conmemora, y desde entonces cada año,
el llamado Día Internacional de la Felicidad. Esto no es una ocurrencia, digamos, de algún CEO o de algún, no sé, hipioso, ¿no? Que dijo, ¿Un legislador? o algún legislador extraño, digamos, ¿no? Sí, No, sí, que no se esto es vaya. un día que se mandata su conmemoración a partir de una aprobación y discusión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto ocurrió justo el año previo, en el 2012. Em, y todo esto en parte surge, y aquí yo creo que comienza a perfilarse un poco conectado con este tema del cambio de algunas de estas narrativas. Em, Porque se conecta con o el antecedente un poco de donde viene este interés en conmemorar o en establecer un Día Internacional de la Felicidad, es porque Naciones Unidas, a instancias de un país bien chiquitito asiático que se llama Bután, que tiene décadas midiendo lo que ellos llaman la felicidad interna bruta, que por cierto nada tiene que ver solamente con felicidad, porque es una manera de monitorear el estado de la sociedad de Bután, incorporando muchos indicadores y muchas variables. No entro en esos detalles técnicos, pero digamos, un poco instancias de Bután y de propuesta de este país, se coloca en la agenda el interés por tratar de medir el desarrollo de los países, no solamente a partir del PIB, es decir, del ingreso de los países, sino a partir de, de una visión que nos permita tener, como lo dice justo el documento donde se asienta la celebración del Día Internacional de la Felicidad, una visión más holística del desarrollo. Es decir, la felicidad, la intención de conmemorarla es que se pueda discutir públicamente de qué manera los países pueden contribuir a la felicidad de los gobiernos, digamos, o los distintos actores públicos, contribuir a la felicidad de los ciudadanos. Entendida, no se define felicidad, pero se entiende que es una, digamos, visión, digamos que comprende muchas dimensiones de la vida de las personas, ¿no? Em, y esto viene un poco también a la saga de lo que había ocurrido, y todos ustedes recordarán lo que había ocurrido 4 años antes. La crisis financiera del 2008-2009, que estoy seguro que habrán abordado en su momento aquí en el podcast, Alex, Isaac, es que pues fue una crisis que de hecho muchísimos analistas, medios de comunicación, en fin, especialistas dijeron, es el fin del capitalismo. El capitalismo se acabó en el 2008-2009 porque donde hizo crisis fue justamente en el corazón digamos, del capitalismo, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido y el mundo financiero. Y sin embargo, el capitalismo sigue vivo y coleando, ¿no? Se reinventa, tiene una capacidad increíble de reinventarse, ya lo quisiera muchos países, sociedades, grupos, una temporada breve, pero ahí radica parte de su éxito. Pero a la saga de ese evento es que viene todo un cuestionamiento sobre los fundamentos y bases del capitalismo. No fue nuevo, o sea, ya venía habiendo críticas respecto a cómo entender el desarrollo y el bienestar y etcétera. Pero yo creo que se termina de alguna manera, o esa es una de las formas en las que se aterriza, que es discutamos cómo entendemos mejores o nuevas maneras de comprender el bienestar y el desarrollo, que no sea solamente el base del ingreso, sino a partir de la felicidad. Y un poco es ahí donde Naciones Unidas coloca la discusión, el tema, y donde desde el 2012 un grupo de especialistas que tenían ya décadas trabajando estos temas de felicidad y de, como se le conoce en la academia, bienestar subjetivo, comienzan a publicar un informe cada año, ¿no? ¿Ya venía desde antes? Sí, sí, sí. El informe mundial de la felicidad, la primera edición es del 2012, pero el estudio de la felicidad, Alex, en realidad, a ver, quizá el momento como más donde explotó un poco, bueno, en círculos académicos, esencialmente, donde de pronto llamó la atención fue a mediados de la década de los 70 cuando un investigador de apellido Easterlin se preguntaba o se trataba de razonar sobre una paradoja que él encontró, que es que cuando uno compara los niveles de felicidad o de satisfacción con la vida
digamos, al interior de los países, uno observa que a mayor ingreso, en efecto, hay mayores niveles de felicidad. Pero cuando uno observa los niveles entre países, ocurre una cosa muy rara. Resulta que el nivel de bienestar subjetivo de un país como Estados Unidos puede ser muy parecido al de otro como Senegal. Y entonces comenzó digamos, a plantear este tipo de cuestionamientos y de buena medida de ahí pues, surgió o se detonó la discusión sobre, en primera instancia, sobre la relación entre ingreso y felicidad. Siendo economistas, pues es eje de su, digamos, reflexión. Pero paulatinamente comenzó a permear en otros contextos académicos y paulatinamente política pública. En fin, hasta, digamos, que llegó muchos años después, ¿no? Estamos hablando 30 y casi 40 años después, llega y aterriza en el Informe Mundial de la Felicidad, ¿no? Patti, Sandy, quieren, ustedes deciden quién. No, vamos a verlo así. Cuando desde sus ámbitos que ustedes hacen mucho, mucho, mucho trabajo con las personas, que hacen mucho trabajo con las organizaciones, que de verdad hay una preocupación muy, muy importante y que al día de hoy, de veras, hay una vertiente muy, muy grande que está siempre no solo preocupada, ocupada en tratar estos aspectos. Por ejemplo, Patti, ¿tú en qué te encuentras en la gente cuando, por ejemplo, hablamos de este tema del bienestar, de la subjetividad, del bienestar subjetivo, de la felicidad? ¿Qué es lo que te has encontrado? Porque vaya, debo decirlo, audiencia, son así, se ven chamacas, pero ya tienen una gran trayectoria, en estricto sentido, una gran, gran trayectoria, y han visto estos procesos de transformación, han visto estos procesos de cambio, han visto cómo cuando iniciaban en su labor profesional, al día de hoy hay una suerte de viraje. Patti, ¿tú qué has visto desde esta perspectiva, desde tu ámbito de acción, estos aspectos en la gente, en las organizaciones, sobre, concretamente, vamos a ver el tema de la felicidad, el tema del bienestar? Bueno, una de las cosas que yo veo sobre todo cuando hablo con CEOs o gerentes, ¿no? Que son súper duros, que no se atreven a mostrarse tal cual son, ¿no? Y eso les impide, porque como uno es en todos sus ambientes, ¿no? O sea, es sistémico. Y, y justo conversando con un gerente, me dijo, en estas sesiones que nosotros estamos haciendo, me empecé a abrir un poco más con mi hijo de 8 años, ¿no? Y encierra, todo esto encierra eso. Me parece que el tema de la felicidad tiene que ver también con sacarse las armaduras que estamos usando, ¿no? Eh, con ser más feliz, hoy en día tenemos nuevos lujos, que yo escribí en una columna también hace poco. Sí, esos nuevos lujos ya son el estar con la familia, el compartir, el ser auténtico, el dejar este perfeccionismo, este control, pero que también tiene que ver con esta cultura de la escasez que tenemos, que no somos suficientes, no somos suficientemente lindos, no somos suficientemente atractivos, no somos suficientemente buenos. Entonces, como no somos suficientes, no hacemos nada o tratamos de ocultarlo a través de una armadura de, qué sé yo, de perfección, de control, ¿no es cierto? Y eso nos quita autenticidad. Entonces la felicidad se va por ahí, ¿no es cierto? Porque uno termina siendo una careta de algo que no es, ¿no? Yo por lo menos, bueno, desde Argentina, que soy argentina, nosotros vivimos de crisis en crisis, creo que hace como desde que el mundo es mundo. Entonces ya nos Bueno, reímos. pero tienen a Messi, Claro, no es perdón. que es tan argentino, ¿no? Porque es tan extraño él y su personalidad, pero bueno. em, o sea, digo, porque los argentinos, bueno, nos reímos de nosotros mismos, de lo que hacemos, ¿no? Y eso también es algo que instalamos en nuestra familia también. Entonces nosotros nos reímos todo el rato de nuestros errores y no sé cuándo fue, hace 2 días mi hijo me dice, chiquitito Sebastián, me dice, es que mamá todo el rato se equivoca y ella me lo dice. Ay, yo dije, ay, yo no sé si estoy preocupada porque me equivoco tanto o porque soy vulnerable y le digo lo que, o sea, y le pido disculpas. No sé cuál de las dos hacer mejor si soy buena madre o no.
pero no importa porque al final estamos co-creando, ¿no? Estamos creciendo juntos. Y yo creo que eso es lo más importante para mí, que las personas se den cuenta de que mientras más auténticas son, más felices son. Yo creo eso. Gracias, Pati. Sandy, desde tu ámbito también, este tópico, ¿cómo lo ves con la gente? ¿Cómo han sido esos procesos de transformación o por lo menos de que comenzaste en tu actividad al día de hoy? ¿Cómo ha permeado toda esta narrativa en las personas con las que tratas, con las que te involucras y eres alguien que también ha ayudado muchísimo a muchas personas de algo que, como lo comenté en un inicio, pues era una narrativa, era una perspectiva que al menos la generación X, o crecimos así, no la teníamos interiorizada, ¿sí? ¿Cómo lo has Claro. visto? Sí, totalmente como lo dices, y yo creo que la maravilla de todo esto, ¿no? Y como dices, de todas estas nuevas narrativas que van surgiendo, es que justo comenzamos a dar, o se comienza a dar más que otra cosa, oportunidad, ¿no? O sea, oportunidad de las personas de verdaderamente irse mostrando poco a poco como son, cosa que es muy difícil, tú lo decías, o sea, era de pronto o sea, pues aquí no hay nada de flaquezas, de mostrar lo que sientes, o sea, esto es, o sea, lo haces porque lo haces y ya, ¿no? O sea, para nada era hablar de emociones, obviamente, lo decía también Patty, ¿no? O sea, a nivel CEOs, etcétera, o sea, ahí lo que importa es que rindas, que funciones tus resultados y ya, lo que tengas aparte, lo que traigas atrás, lo que traigas adentro, o sea, quién sabe, tú funcionas, ¿no? Y entonces lo que viene a suceder con esto, donde, ok, ¿no? Como también lo comentaba Roberto, ya no se empiezan a fijar únicamente en el Producto Interno Bruto y demás, pues obviamente, porque siento también que en cualquier momento, pues eso iba a dejar de ser sostenible, porque a fin de cuentas, pues quien se carga de ir trabajando, de ir contribuyendo para generar todos esos resultados, pues es la gente. No, o sea, ¿y cuánto tiempo verdaderamente, por más que utilices una máscara y seas el jefe perfecto o la jefa perfecta y te muestres siempre súper fuerte y feliz y lo que sea, ¿cuánto tiempo vas a poder durar así? O sea, ¿cuántos buenos resultados vas a poder dar? O sea, va a llegar el momento en el que vas a ser crack. Entonces, obviamente, tienes que voltear la mirada para lograr entender que sí necesitamos dar voz, ¿no? A lo que hay adentro y esa es la gran, como lo decía, es la gran oportunidad, pero también es la maravilla de todo esto, ¿no? A lo mejor de los que estamos del lado del coaching o de apoyar a la gente, como que vaya al interior y saque todo. Lo maravilloso de todo esto es que em, se dan cuenta que mientras más coherentes y más auténticos y más sinceros sean con ellos mismos, por supuesto que van a poder rendir mejor afuera y también eh, no solo les va a ayudar a ellos mismos, sino que por supuesto va a impactar en las empresas y va a impactar en la cultura, porque no olvidemos también que, claro, somos individuos, pero formamos parte de un todo. Y entonces, en efecto, las experiencias son las que nos van haciendo, ¿no? Como somos, pero finalmente eso es algo que tarde o temprano va a moldear la conversación cultural. Entonces, me encanta, ¿no? Cuando también mencionaban esto que se dan cuenta de, pues sí, el tema del ingreso, pero y entonces, sí, a mayor ingreso eres más feliz, pero pues, ¿qué crees? Que entonces ya Senegal y Estados Unidos, pues, o sea, están igual de felices, entonces, ¿qué onda? Pues claro, porque necesita, ya lo decía antes, o sea, necesita ver esta coherencia. Y eso es lo que a mí me encanta descubrir en sesiones y el acompañamiento que me encanta dar, porque justo cuando la gente hace este clic y finalmente logra descubrir este estado de plenitud que hay cuando tienes coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces. O sea, eso es impresionante porque además no es como resultado de lo que tienes, sino de cómo vas interpretando y sobre todo cómo vas habitando tu propia vida, ¿no? También lo decía Patti, porque se trata de la tuya. Vamos agarrando todo este cúmulo de, bueno, pues me agarro de aquí, me agarro de allá, y vamos siendo y terminando como alguien que no somos. Entonces, todo lo que genera esto es la oportunidad de abrir esta conversación para tomarnos una pausa y decir, ¿quién soy? O sea, verdaderamente, ¿quién soy? ¿Dónde estoy parado?
Y no solo eso, o sea, ok, no me gusta, no me está funcionando, entonces empiezan a abrir las herramientas para guiarte en este proceso y que puedas redescubrir quién eres, ¿no? Entonces, yo siento que eso es maravilloso y justamente es parte de lo que de las maravillosas consecuencias, ¿no? Y oportunidades que se abrieron pues, con todo esto desde que empieza el asunto con la encuesta de la felicidad. Fíjate, Isaac, que el planteamiento en las dos vertientes que mencionabas, se abre una conversación y tiene un impacto cultural. Ahorita vamos a volver a otro ángulo que gustaría que exploráramos, que nos ayudaran a explorar Patty, Sandy y Roberto sobre el tema de la felicidad, pero antes de esto, el abrir la conversación y el impacto cultural de un tópico como este, ¿cómo lo ves? ¿Qué te Ay, surge? sí, déjame hacer un apunte muy pequeño. Cuando estaba escuchando ahorita a Sandra, pensé mucho en Michel Foucault, un filósofo francés que dio cursos muy interesantes, entre ellos uno que se titula La hermenéutica del sujeto. Y ahí habla del cuidado de sí. Y una de las cosas que se concluyen de esa lectura es que cuidar de uno mismo es cuidar de los otros. ¿Sí? A partir de esto que aporta Sandra, de lo que aporta Patricia, ¿sí? De cuidarnos individualmente va a tener un efecto en lo social, en el grupo, en los otros. Pero también yo tengo una duda aquí importante respecto a esta encuesta de la felicidad. Si es que puede estar al mismo nivel de felicidad Estados Unidos y Senegal, yo pienso en la metodología, porque como psicólogo, digo, ¿cómo le hacen para hacer los formularios de encuesta y cómo estandarizan eso? ¿A partir de qué? Porque supongo que las mismas preguntas no son para Senegal ni para Estados Unidos. ¿Sí me explico? Yo creo que de esto nos puede apoyar mucho Roberto porque tiene la experiencia ahí en la metodología. Adelante, mi Robert. A ver, hay una enorme cantidad de rutas que podremos tomar aquí en la discusión. La verdad es que todas ellas súper interesantes. Pero a ver, directamente respondo a la pregunta de Isaac. La manera en la cual se lleva a cabo no tanto el informe es, digamos, el análisis que se hace respecto de los resultados de la encuesta que se aplica a nivel global. Pero conforme han ido pasando los años, se le ha ido, digamos, agregando como otras discusiones. Entonces ahora ya es un informe temático y solo un capítulo aborda el análisis de los resultados de ese año de la encuesta. Entonces, un par de cosas que decir sobre la manera en la que se mide. Esta es una encuesta que aproximadamente se le pregunta a una muestra de unas 1,000 personas en cada uno de los países que forman parte, digamos, del ejercicio. Y se les hace la pregunta específica que se utiliza para hacer el ranqueo, es una pregunta que se conoce como la llamada escalera de Cantril. Es muy sencillo, a las personas se les pregunta, se les presenta una escalera, literal, una escalerita, una imagen de una escalera y les dice, a ver, en el escalón de hasta abajo equivale a 0 y el escalón de hasta arriba equivale a 10. Eh, el 0 equivale a la peor vida posible y el 10 es la mejor vida posible. En esa escalera, evaluando o juzgando todas las cosas de tu vida que valoras o que consideras importante, ¿en dónde te colocarías? Obviamente el fraseo en el que lo estoy diciendo no es exactamente el fraseo de la encuesta, ¿no? Pero digamos, esa es la idea general. Y es mucho más breve. Y entonces las personas dicen, bueno, pues yo me coloco en, no sé, en el 6, me coloco en el 8, me coloco en el 5, donde sea, ¿no? Esa misma pregunta, Isaac, se le hace absolutamente a todas las personas, a la muestra de aproximadamente 1,000 personas en todos los países que cada año participan en este ejercicio. Esta es una encuesta que levanta una empresa que se conoce, que se llama Gallup. Quienes estén en el mundo de opinión pública la conocerán perfecto. Y entonces, porque es la única, digamos, que permite hacer, la única que hace este operativo global y que por lo tanto permite hacer esta comparación. Ahora, dicho eso, bueno, agregaría una cosa más y esto es importante. El dato y el número con el cual se rankean a los países no corresponde solamente al del año previo, sin un año, sino corresponde a los 3 años previos.
¿Para qué? Es el promedio de esos 3 años. Bueno, de lo que se trata es que de pronto no pueda haber o brincos muy altos o muy bajos, en algunos casos, en algunos países, que pudieran estar pasando por una situación severa, crítica, difícil, ¿no? O también se ha llegado a dar el caso en donde de pronto no es posible recoger la información, digamos, como se quisiera o bajo los estándares establecidos por Gallup. Entonces, esto permite darle un poquito más de, digamos, estabilidad a la medición. Em, Dicho eso, lo otro que diría es que no está del todo zanjada la discusión, y esto creo que va más directamente al corazón de la inquietud de Isaac, sobre las diferencias culturales que puede haber en lo que cada persona entiende y cada cultura entiende por felicidad. Intuitivamente sentimos que lo que los japoneses perciben como felicidad no puede ser lo mismo que los daneses o que los chilenos, ¿no? O incluso que, no sé, los egipcios, ¿no? Son culturas completamente diferentes. Y digo que no está zanjada la discusión porque hay evidencia empírica que muestra que en efecto hay variaciones que de pronto pueden hacernos difícil hacer esa comparación, pero hay otros estudios que lo que dicen es, en esencia, las personas cuando entienden felicidad, o incluso el término con el cual se traduce en cada uno de los países, sí comprende cosas muy similares y cosas muy parecidas. Aunque no son exactamente lo mismo, pero las personas más o menos entienden que la felicidad se refiere o que la satisfacción con la vida, en concreto, que es la pregunta, digamos, la pregunta es la evaluación. ¿Qué evaluación haces de tu vida y por lo tanto en qué lugar te colocas de la escalera? Entonces, la evaluación de vida, digamos, para ser muy específicos, es un ejercicio que en general la mayoría de las personas hace. Ahora, ¿qué cosas incorporamos en esa evaluación de vida? Ahí es donde culturalmente a lo mejor también puede haber variaciones. Creo que a nivel global podríamos estar más o menos de acuerdo que casi todo mundo decimos, pues es que el ingreso es importante. Si gano lo suficiente, no es que gane mucho, sino que gano lo suficiente para satisfacer mis necesidades. ¿Cómo están mis relaciones con mi círculo más cercano? Puede ser mi familia, puede ser mis amigos, pero a lo mejor hay quien incorpora también la parte más vecinos, comunitaria. Em, ¿Cómo está mi relación de pareja en particular? ¿No? Eso también es otra dimensión que para muchas personas puede implicar la evaluación de vida. Y bueno, no se diga el ciclo de vida, es decir, no es lo mismo preguntarle a una persona que está recién entrando a la juventud, pensando que es una encuesta que se levanta entre personas de 18 años y más, digamos que está en sus 20, y cómo cuando evalúe su vida, a que si se le pregunta a alguien que está en sus 30 o si está en sus 50 o si está en sus 80, ¿no? Entonces, por supuesto que ya hay diferencias, pero insisto, los distintos estudios que se han hecho, hay muchos que apuntan a que en términos generales, una pregunta como esa sí nos permite hacer ciertos niveles de comparación. Hago una última y ya con eso termino esta larguísima explicación. Acotación importante. Resulta que recientemente se hizo un estudio para tratar digamos, desgranar un poquito más sobre la manera en la cual ciertas culturas perciben esta pregunta en particular. Y resulta que hay muchas culturas que cuando se les presenta este tema de la escalera, con lo que lo asocian es con un tema de estatus y con un tema de poder, ¿no? Y eso termina siendo, digamos, cuando las personas evalúan de esa manera o enmarcan, digamos, la pregunta de esa manera y evalúan su vida en función de eso, entonces lo que se ha encontrado es que hay ciertas culturas como las de América Latina que tienden a rankearse o evaluarse un poquito por abajo respecto de culturas europeas. Porque para las culturas europeas es muy probable que la sociedad se perciba como en una posición de un estatus un poquito más alto, entonces se evalúa más arriba. Y de manera interesante, cuando a las personas se les pregunta, ¿qué tan feliz estás con tu vida o qué tan feliz te sientes? Los latinoamericanos explotamos y nos encontramos en los niveles más altos de los rankings. No, no, digamos, no es que seamos súper altos, pero digamos, en los primeros 20 lugares uno encuentra muchos países De latinoamericanos. hecho, perdona el paréntesis, Robert, pero en la última encuesta, creo que de 2025, contrariamente a lo que uno pudiera suponer, el caso mexicano muy concreto, sí,
a pesar de la pared, bueno, que sí existe, es real la polarización política y cierto tipo, este antagonismo, resultó México de los países, no sé si en el top 10, pero de los más felices del mundo. En el top 10, México llegó al lugar 10 y Costa Rica se ubicó en el lugar 6, si mal no recuerdo. Fíjate. En América Latina, O sea, Costa Rica es casi siempre el país que está en los niveles más altos, pero ahora México se colocó en una posición más alta. La explicación en buena medida es porque los países que tradicionalmente estaban en lugares altos han ido descendiendo. Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, esos países estaban muy arriba, Alemania, etcétera. Pero sus sociedades se han vuelto sociedades muy conflictivas, sociedades donde la posibilidad de que las personas se sientan felices, a gusto, satisfechas, ha encontrado dificultades. Y entonces, todas estas problemáticas de soledad, por ejemplo, ¿no? Que han ido surgiendo en años recientes. Entonces, son sociedades donde los niveles de satisfacción vital han ido bajando. Entonces, la evaluación que la gente hace de su vida es cada vez más, se va reduciendo. Mientras que países como México, Costa Rica, se han mantenido estables, la verdad. Si uno observa los datos específicamente, están estables. Pero pues como en las carreras, ¿no? Porque en última instancia los rankings son un poco eso. Si alguien va en un coche donde mantiene la velocidad constante, pero los demás van acelerando menos y se van quedando, pues tarde o temprano uno va a llegar antes, ¿no? Entonces un poco eso es lo que ha estado ocurriendo, ¿no? oye, ya, para ir apuntalando un poco antes de pasar al siguiente tópico, y quisiera conocer, si me lo permiten, Patti, Sandy, este aspecto justo en su experiencia con la gente que tratan, con la gente con la que profesionalmente colaboran, que sí es muy relevante y ustedes lo comentaron en su primera intervención. Hay el lado B, o a lo mejor el otro lado de la moneda, ¿sí? Y que alguna vez tú y yo, mi querido Robert, lo platicamos en cierto momento. Muchas veces pareciera que esto que de primera instancia es relevante, la consideración de ciertos aspectos que de entrada subjetivos, como la felicidad, etcétera, eh, se ponen de relieve en la consideración de la dinámica del individuo, su entorno. Llega el momento en el que muy probablemente tienen un buen impacto, pero después se le llega a cargar demasiada responsabilidad al sujeto mismo por la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? La felicidad es increíble, la felicidad es lo que importa, pero ¿qué crees? Tienes que ser feliz. Entonces, de repente se voltea el sujeto y dice, pues entonces antes yo tenía que dar resultados, yo tenía que llegar a cierta meta de éxito en términos, llámese laborales, de vida, y ahora pareciera que hay la obligación de ser feliz. Puedo estar, desde luego, equivocado, no tengo ahorita un parámetro muy, muy específico, pero como que también me gustaría conocer de ustedes si reitero, dentro de sus ámbitos profesionales, han encontrado un poco de esto, de que le está resultando a la gente como que sí, me encanta esta idea, pero no es tan sencillo ser feliz. ¿Cómo lo ves, Pati? Bueno, justamente desde mi punto de vista como hipnoterapeuta, porque ahí voy cambiando el chip, ¿no? Eh, y viendo el tema de todo lo que es heridas de la infancia, una de las dos heridas más importantes y más duras de toda la vida es la del rechazo y la del abandono. Por ende, el miedo a ser rechazados, ¿no? Te expone y te obliga a que tengas que estar en esta cultura que te contaba que era una cultura del sufrimiento en el sentido de esta cultura del no soy suficiente. Entonces ahora pusimos la felicidad y ahora tenemos que obligatoriamente ser felices. Y yo creo que independientemente de cómo uno tiene que ser, ¿no? Yo creo que las personas hacen lo que pueden, ¿no es cierto? Y dentro de ese hacer lo que pueden están tratando de mejorar todo el rato, porque si uno encuentra algo para hacer mejor, lo va a tomar, pero no lo encuentra, ¿no? Es que todos tenemos una intención positiva, todas nuestras conductas están orientadas o nacen desde esa intención positiva de querer hacer bien
pero no te sale, ¿no? O no estoy acostumbrado, o desde niño yo no aprendí eso, o no me enseñaron, o copié conductas quizás que son disfuncionales. Entonces, hay muchas personas que dicen, pero si yo estoy haciendo bien las cosas. Me acuerdo un chico que estaban por ascenderlo, ¿no? Y decía, yo soy casi humano. Y casi me muero cuando me dijo así. Yo digo, sí, no te creo. Sí, sí, soy casi humano. Entonces, fíjate esa reflexión bueno, porque era de TI y todo, ¿no? Pero independientemente de eso, como el rol, cómo supera quizás a la persona en muchos aspectos, ¿no? Esto de decir, bueno, yo soy ingeniero o soy de TI o lo que sea, eh, y yo, por ejemplo, del otro lado, ¿no? Yo soy relacionista pública, hablo con todo el mundo, o sea, soy coach, entonces, como el rol a veces también te impide, ¿cómo te puedo decir? Crecer o encontrar algún tipo de ruta mucho más, que puede ser mucho más fácil porque eso no se condice con mi rol. ¿Ok? Y como ser humano también está para la gente de TI o también está para los ingenieros. O sea, también uno puede ser más humano desde ese punto de vista. Yo creo que también tiene que ver con eso. Uno a veces no se quiere exponer, ¿no? Al dolor o al ridículo, al fracaso, al abandono. Y entonces se arma, ¿no? Y te genera Ese es de las este armaduras. de máscara, de cobertura, pero creo que también todos estamos en la misma. Todos estamos en la misma. Todos somos personas que en cierta medida tratamos de no exponernos, ¿no? Porque, ay, que se van a burlar de mí o algo me van a hacer o lo que sea. Es un miedo que quizás es irreal, ¿no? Porque nadie lo haría, pero es una sensación que viene desde adentro, ¿no? De muy chico. Entonces, cómo en este mundo de tener que mostrarnos frente a estas carencias, ¿no? Que están en todas partes, tener que mostrarnos exitosos, atractivos, felices, ahora sí, porque ya está instalado, entonces hay que serlo. Bueno, eso también es un Eso, tema a conversar. claro. Sandy, en tu experiencia, la gente que tratas, ¿es un peso la felicidad? ¿Es una carga? Se me hizo agua la boca desde que hiciste la pregunta porque hablabas de este lado B, ¿no? También de, bueno, y ahora todo el tiempo estar feliz y, o sea, ya como si fuera mandato y obligatorio, ¿no? Y me encanta esta parte porque creo que también justo tenemos este lado, ¿no? A lo mejor no lo voy a poner con la felicidad, lo voy a poner con el hecho de sanar, ¿no? Hoy en día existe el boom de sanar. Entonces, o sea, quién sabe qué, pero o sea, todos tenemos absolutamente algo que sanar y siento que se ha convertido también en este discurso de que en ningún momento podemos estar bien, en ningún momento logramos estar conformes con quienes estamos siendo. Siento que esto se ha vuelto y me ha pasado en algunas sesiones, que es como de, a ver, bueno, pero es que ya fui, ya sané linaje paterno, materno, ya me aventé no sé cuántas certificaciones, ya fui, o sea, a ver, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, pausa, ¿no? Creo que esto de la felicidad es algo que se va construyendo, no es como tal una meta que llegas y dices, ay, hola, ya llegué, ¿no? O sea, la vas haciendo y la vas formando, pero no es un mandato. O sea, y además es la felicidad como cualquier emoción, o sea, yo puedo estar feliz y triste al mismo tiempo. O sea, felicidad no es sinónimo de no está pasando nada, nada está mal. O sea, no tenemos o no deberíamos perder de vista que el simple hecho de ser humanos nos convierte automáticamente en seres en continuo proceso de crecimiento y en continua construcción. Entonces, esto implica que, como cualquier cosa, tú vas creciendo y cuando vas creciendo, pues también hay cosas que vas perdiendo y vas teniendo como estos duelos y muchas veces cuando hay duelos, algunos son mayores que otros, ¿no? Porque no solo vas dejando personas, etcétera, vas dejando también partes de ti y a veces esto mismo cuando tienes que ir evolucionando, hay cosas que no están padres y pues a lo mejor no vas a ser feliz, pero está bien. O sea, parte de de la misma vida es estar bien con no estar feliz. El famoso it's okay not to be okay, ¿no? O sea, está bien no estar bien. Entonces yo creo que es eso, que justo no tenemos que polarizarlo y entonces, bueno, ya puedo
abrirme, ya puedo hablar de las cosas, ya puedo ver qué es lo que me hace feliz, ahora tengo que estar feliz todo el tiempo. Y no solo es que tenga que estar feliz todo el tiempo, sino que tiene que ser rápido. O sea, en esto de la inmediatez en la que estamos inmersos, o sea, además, si tengo un problema, no, yo ya tengo que ser feliz otra vez. Y entonces, o sea, es toda una maraña de emociones, de sensaciones, de pensamientos, porque parece que entonces ya no vas a poder formar parte de este grupo tan selecto del soy feliz todo el tiempo, pero es la misma, tampoco es sostenible. O sea, es irreal, es inhumano, ¿no? Y va siendo parte de los mismos procesos y me encanta porque hay un libro maravilloso que se llama El Onceavo Mandamiento, no sé si alguno de ustedes lo ha leído. Y entonces se llama El Onceavo Mandamiento, es del doctor A. Rosen, y entonces hay una parte que me encanta porque es el decálogo para, ay, espera, aquí lo tenía, se me fue. Pero bueno, es algo así como el decálogo para ser el perfecto arruinador de vidas, ¿no? Y te habla de arruinas tu vida, no solo tu vida, sino la de los demás. Y entonces me fascina porque habla de todo esto de, o sea, cómo puedes arruinar tu vida y la de otros, pues justo teniendo siempre la razón. En parte no lo dice así tal cual, pero es querer ser feliz todo el tiempo. No podemos tampoco ser felices todo el tiempo, o sea, necesitamos eh, habitar, yo creo que eso es lo más importante, habitar lo que estamos sintiendo y no dejarlo atrás, sea la felicidad, sea el miedo, sea lo que sea. Y esto justamente nos habla de esta también capacidad que necesitamos ir nosotros nutriendo, que quizá la tocaremos, pero es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces la vulnerabilidad aquí es el punto clave porque además ya forma parte de todo este conjunto de emociones, o sea, el núcleo es la vulnerabilidad. Y justamente lo que nos permite la vulnerabilidad es me adapto a la felicidad, me adapto al miedo, me adapto a la tristeza, es me adapto, porque esto va, o sea, es la vida, no existe vida sin movimiento. Entonces, pues sí, vuelvo a lo mismo, hoy estás feliz, mañana triste, mañana, entonces es solo irte adaptando, o sea, procesar y seguir, porque si no, o sea, todo se para. Justo vamos para allá y precisamente que es uno de los temas que platicando con Patty me encantó cuando lo platicamos, precisamente que ese año, el 2013, ¿sí? Aparece un libro de Brené Brown llamado El poder de la vulnerabilidad, precisamente, y que desafía la idea de que la vulnerabilidad es una debilidad. Y antes de pasar a que Patty nos ilustre un poquito con este contexto, y que desde luego toda la mesa, ¿no? Tanto mi querido Robert como Sandy, hermano, yo te veo con ganas de decir algo con todos los comentarios que te dan aquí. Hermano, Porque me como pone te conozco muy bien, o sea, deben de saber que yo conozco a mi querido Isaac Puertos desde hace 38 años. Éramos unos verdaderos imberbes escuincles en su momento. Y lo conozco, sí, aunque tiene mucho que no los tengo la oportunidad de verlo físicamente. Pero cuando levanto de una manera la ceja, digo, quiere decir algo. Entonces ya sé que quieres decir algo. nada. Adelante, por La favor. verdad es que me ponen a pensar mucho los invitados y No, agradezco. hombre, increíble. Es una oportunidad para mí. El diálogo socrático siempre es generador de saber y conocimiento, a partir de la ignorancia, por supuesto. Y cuando ellos participan, me muestro ignorante en muchos aspectos que solamente con su intervención empiezo a carburar. No voy a hacer ninguna pregunta, solamente 2 apuntes para que tú pases a este tema de la vulnerabilidad. Coincido mucho con esto de que somos una amalgama de sentimientos, de afectos. Ahorita los pongo en el mismo nivel. Y hay que saber catalizarlos, hay que saber manejarlos, hay que saber disfrutarlos, porque a veces con una ligera melancolía podemos escribir, podemos crear algo maravilloso, ¿no? O con la felicidad también, como dice Patty, perdón, o Patricia, ¿no? Si la felicidad es constante todo el tiempo, no va a tener esas escansiones que nos permiten disfrutarla como felicidad, ¿sí? Es precisamente, a diferencia de Aristóteles, que la felicidad para él era un fin y para Freud era episódica, pues es precisamente el que hoy no me sienta feliz, como mañana podré disfrutar más la felicidad. Eran apuntes nada más para pasar al tema y les agradezco que me pongan a pensar. Patty, por favor, a ver, coméntanos un poco sobre esto. Bueno, a mí me conocí yo a Brené Brown a través del TED, ¿no? Creo que algunos a través del libro, pero bueno, en principio a través del TED.
Ella es una catedrática, una investigadora de la Universidad de Houston y ha estado trabajando el tema de la vergüenza, nada que ver con la vulnerabilidad. En realidad se topan ahí. Pero se empezó a topar con estos temas, ¿no? La vulnerabilidad, la vergüenza, el coraje, la empatía. Qué tema fascinante, hubiera querido estar ahí en esa investigación. Yo dije, ay, te juro que me chupo los dedos cuando pienso en estar en ese equipo, ¿no? Pero bueno, cuando vi ese TED, ella lo hizo en el 2010, no lo iba a dar, pero sí, qué suerte que lo dio, qué suerte que nos ofreció esto a todos nosotros, porque era necesario. Era necesario que alguien hablara de lo que nos hace auténticos a todos, ¿no? Hoy en día ese TED tiene 60 millones de visitas. Lo comparo con el mío, me muero, tengo 30 más o menos, y si ustedes quieren verlo serían 33, y ahí estamos. Y entonces, Por y favor, el también TED de Patty, por favor. Nada más, perdón, comercial. ¿Cómo se llama tu TED? el poder de la influencia positiva. Perfecto. Ya, Oye, ahí está para que lo puedan. al menos, Pati, tú tienes un TED. Yo no tengo, entonces ya tú ya estás de mucho más gana. Y exacto, Isaac y yo estamos, pero bueno, antes ni doctorado tenemos, entonces, bueno. Miren, ni me hablen del TED porque la verdad, aparecerse en usted es un acto de vulnerabilidad real. Totalmente. Uno y puedo contar esta experiencia porque primero el estar frente a otras personas que saben un montón, ¿no? Eh, Obviamente te hace chiquita, ¿eh? O sea, te hace sentir, te encoge un poco el corazón y decís, ay, ¿qué tengo para decir? Y bueno, y uno cuenta una historia desde sí mismo, desde lo que puede compartir, que es lo mismo que hizo ella. Y uno se pone vulnerable en estos lugares. Uno se pone desde el ser auténtico, desde el... Hay una anécdota acá en el TED que como tiene este micrófono que te ponen, tiene como, como mucha potencia, ¿no? Se escuchaba, bueno, ahora que lo van a ver, que la gente dice que no se da cuenta, pero se escuchaba así. Y yo digo, eran los nervios que yo tenía, eran los nervios. Claro, claro. Y claro, y esa cosita que te ponen, ¿entendés? Tiene un sonido tan grande que yo dije, ay, qué horror este TED, por Dios. Y la gente viene, y algunos que me quieren mucho, obviamente, dicen, ay, pero estuvo increíble. Y yo por dentro digo, por Dios, parezco Darth Vader con ese micrófono horroroso. Pero bueno, son cosas que uno tiene que dejar, tiene que hablar, tiene que crecer y darse cuenta de que poder reírse de uno mismo, ¿no? Porque acá en mi familia era una risotada total, ¿no? Mi TED, pero sí es importante darse cuenta de que uno puede compartir con otros todo lo que uno es, el ser auténtico, el ser imperfecto, ¿no? Y eso es lo que ella nos regaló. Y por eso me gusta tanto ese TED, lo veo varias veces o se lo paso a muchos, ¿cómo te puedo decir? Como dicen gerentes acartonados, armados y todo porque, porque sí, porque es importante desarmarse, ¿sabes por qué? Porque si no, no llega el amor, no llega la gratitud, no llega la creatividad. Para ser creativo y mostrarle algo a alguien, ¿no? Tenemos que desarmarnos y aceptar la crítica del otro. Y a veces la crítica del otro es dura, es fuerte, ¿no? Es distinta porque no es la mía y también a veces la propia, la que uno tiene con uno mismo, es bien dura, ¿no? Em, entonces yo creo que más que nada, bueno, hablando de Brené, que fue un gran aporte en ese año, después hizo dos libros más que son increíbles, eh, pero ese libro en particular nos abrió los ojos de que la vulnerabilidad, digamos, ser vulnerable, es ser auténtico, ¿no? Es tener el coraje de mostrarse uno imperfecto y dejar de controlar, porque al fin y al cabo el control es una de las cosas que tenemos casi todos, ¿no? Yo creo que todos, a mi entender. Pero esto de querer controlar todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo que decimos, y hay que soltar, hay que dejar que la cosa suceda, que la incertidumbre, qué sé yo, gobierne a veces, y pues llegar a salir cosas que están piolas, ¿no? Creo que de los bloopers o de las cosas de ese tipo salieron las cosas más divertidas como los bebés, ¿no? Cuando hacen este tipo de videos
Entonces, creo que hay que empezar a ser más vulnerables y a mostrarse. Y yo creo que eso, más que nada en mi forma de ver las cosas y en mi forma de querer vivir así, uno a veces le cuesta, ¿no? Porque está en ambientes académicos, en charlas, en cosas así coaching corporativo, ¿no? Toda la cosa así con la parafernaria de la empresa, cuando en realidad uno es un ser humano común y corriente, y con esto cierro, tengo una pequeña anécdota que quiero contar que es muy graciosa. Cuando tenía más o menos unos 30 años, yo fui gerente muy joven, y tenía la posibilidad de postularme a un puesto increíble, que era obviamente estar a cargo de 9 países. Entonces, bueno, para eso tenía que pasar a conocer al director corporativo, que era un señor mayor y que era muy enojón y no quería, no soportaba a las mujeres, decían, ¿no? No soporta a las mujeres. Yo dije, oh, cagamos, perdón por la palabra que tengo que decir, o sea, ¿cómo? ¿Qué hago? Y, y bueno, se me empezó a fruncir, ¿no? Estaba como muchos nervios, y todo el mundo me decía, no te va a ir bien, no te va a ir bien, porque aparte él es muy matemático y tú eres, me decían, eres muy de la comunicación, no le gustan las mujeres, no le gusta la comunicación, no le gusta nada. Entonces yo dije, bueno, ya estoy en el horno, o sea, ya que iba como para el viaje nomás, ¿no? Como para pasarla bien. Y cuando llego y lo veo, él se me acerca, porque aparte me manda un discurso que dice, si yo no veo que tú eres la mejor opción, así como mal, ¿no? Eh, Voy a negar todo tipo de ascenso y postulación. Yo dije, ay, qué miedo. Y cuando lo vi le dije, no sé nada. ¿Qué cosa? No, no sé nada, no sé nada de nada. Le digo, no sé nada. Yo soy una persona normal, común y corriente. Tengo mucho miedo. Usted me da mucho miedo. Y, pero ¿cómo que te doy miedo? Sí, me da mucho miedo porque todo el rato todo el mundo me dijo que usted es un ogro, es malo. Ah, no, no, no. Y el tipo me miraba como diciendo, pero ¿cómo? Sí, me dijeron esto y me dijeron lo otro. Así que me da mucho miedo. Pasémosla bien, comamos y yo me voy a mi casa. Le decía. Ay, bueno, cuestión que me gané el puesto, le caí tan bien, evidentemente dicen, ay, Patty es tan auténtica y tan espontánea que me hizo reír, y nadie podía creer cómo yo me había conquistado a este señor tan maloso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esa es una gran experiencia de autenticidad que, Claro, que lo quiero compartir. que te mostraste vulnerable y fue de algo que resultó de un gran valor y que, Sandy, tú cuéntanos, por favor, esta vertiente que ya lo habías anticipado un poco en tu intervención anterior, precisamente en cómo se oscila en en este tipo de sensaciones, de sentimientos, de emociones, y que la vulnerabilidad al final del día también es una virtud, vaya, es un desafío a decir que no es algo negativo, que se puede convertir incluso en una virtud y en una fuerza de carácter, como la anécdota que nos acaba de compartir Patti, ¿no? Una fuerza de carácter que empuja hacia adelante. ¿Cómo lo has visto en tu trayectoria, Sam? Claro, En la tiene que ser gente. sinceramente, también, o sea, como lo dices, ¿no? Retomando lo que decías con respecto al coraje, también lo mencionó Patti, o sea, al principio el tema de la vulnerabilidad era igual a ser débil, ¿no? Y no solo el tema de debilidad, sino creo que también tenía mucho que ver con este tema de vergüenza, o sea, no solo era debilidad, también era vergüenza. Entonces, cuando de pronto tienes este coraje de mostrarte y cuando surge este coraje, pues es impresionante y es justamente lo que se encargó a estudiar Brené, por lo que fue el boom de este asunto, ¿no? Porque además, si volvemos un poco, más bien, si retomamos el tema de la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad no puede ser sostenida si negamos partes de nuestra humanidad. Y esto quiere decir, o sea, que aceptemos nuestras luces, nuestras sombras y todas nuestras imperfecciones, porque es la única manera en la que vamos a lograr integrarnos verdaderamente, ¿no? Y además algo que es súper importante es que, y esto también me parece, lo comenta René, es que la conexión humana, o sea, la verdadera conexión humana solo es posible cuando somos auténticos y nos permitimos ser vistos tal cual somos, como lo decía, o sea, con todo esto, ¿no? O sea, no quiero poner el tema de bueno o malo, pero bueno, o sea, con las habilidades que tenemos, las que no tenemos. Entonces es algo maravilloso y que sin duda requiere de una valentía
pues impresionante. No cualquiera se atreve a ir a esos niveles, ¿no? Y escarbarle. Pero justo cuando en sesiones llegan a este punto y demás, o sea, que llegan al punto de quiebre y verdaderamente verse y reconocerse, pues es maravilloso, porque entonces es cuando justo a través de este permitirse ser, que logran reconstruirse y ya más enteros y sobre todo más plenos, ¿no? También en los mismos estudios de René cuando decía, bueno, pero es que ¿qué es la plenitud y demás? O tú, cuando, tú en qué consiste la plenitud, en qué consiste la felicidad y demás. Entonces, el resultado, ¿no? O digamos que la constante de las personas que vivían en plenitud era aceptar la propia imperfección. O sea, para ellos eso era la plenitud. Entonces, yo creo que mientras todos logremos convivir con todas estas partes y con todo lo que somos, es como realmente podremos lograr ser. Ya no quiero decir ser felices, ser, porque se trata de ser. También lo mencionaba Roberto, ¿no? No es solo soy esto, soy lo otro, hoy me siento así, hoy me siento asado. O sea, el punto es habitar, o sea, permítete vivir en estos momentos la felicidad, permítete vivir el miedo, o sea, permítete sentirlo, habítalo, habítate, porque es la misma, repito, los polos, ¿no? Lo que decías, queríamos la felicidad, pero después está la polaridad de, pues bueno, ahora todo el tiempo es ser felices, y no, o sea, ya no voy a regresar a eso, ya tocamos el punto, pero lo que quiero decir es necesitamos integrar todas estas partes y no, pues, polarizarlo, ¿no? Simplemente ser, habitar en el momento lo que somos, quienes somos y listo, pero no dejando de lado que esto más que otra cosa requiere una valentía y un coraje impresionante. A nivel corporativo y también en lo individual, este aspecto en este año 2013 fue verdaderamente, sentó la base para que posteriormente viniera el desarrollo de ciertos análisis y de ciertas prácticas, de cierto tipo incluso de metodologías para poder abordar el tópico. Yo quisiera, mi querido doctor Roberto Castellanos, que dentro de esta parte de lo que tú eres un experto, entre muchas otras cosas, tratando de hacer, a lo mejor estoy haciendo una asociación, vaya, forzando a lo mejor mucho, pero más allá del tema vulnerabilidad, dentro de lo que tú conoces y que estudias y que incluso mides en términos de este informe del cual has participado recientemente, más allá de decir qué vulnerabilidad ve la gente en los países. ¿Cuáles estimarías que son más bien los miedos, si es que se miden? Si por un lado está la felicidad, si por un lado está aquellos indicadores que plantean u ofrecen alguna suerte de visión de bienestar subjetivo, ¿hay en esta encuesta o en este informe, que es el resultado de la encuesta, alguna suerte de medición de lo que tú observas de cuáles son precisamente el lado B de esto que se observa en estas encuestas, querido doctor? Sí, por supuesto, Alex. No sé si estaba con calzador la pregunta, pero me parece muy importante tu conocimiento para tratar de hacer una suerte de planteamiento de, por un lado, felicidad, por otro lado, vulnerabilidad, y cómo eso se refleja en el ánimo incluso de la gente, vaya, porque tiene un aterrizaje concreto, o por lo menos en la intención de que se convierta en política pública este tema de la felicidad, ¿no? Y al medir también no sé si las vulnerabilidades, pero sí aquellos aspectos donde la gente siente justo esa vulnerabilidad, que a lo mejor no se llama así en la encuesta, ¿cómo se ve reflejada, por favor? Sí, a ver, déjame, antes de responder directamente a tu pregunta, Alex, déjame hacer una reflexión, permíteme hacer una reflexión, Por favor, realmente, adelante. que creo que mientras escucho a Patty y a Sandy, y por supuesto a ti, Alex, y a Isaac, esta conversación y un poco reflexionando en lo que ocurre, qué es lo que está pasando en no solo en el 2003, sino digamos, en este momento histórico. Ujú, ujú. Yo creo que eh, el mundo viene viviendo, y por supuesto me parece que ahora está más agudizado, pero una suerte de reconexión o reubicación o reconstrucción de una narrativa,
para utilizar el término que Narramesta, por supuesto, utiliza, eh, que se enfoca no tanto en las posibilidades que tiene la razón para darle mejor bienestar a las personas, léase el Plan Nacional de Desarrollo o léase una terapia, digamos, psicoanalítica, ¿no? Donde de lo que se trata es identificar los traumas, ¿no? Porque ahí viene el origen, digamos, freudianamente de los malestares del adulto, sino una especie de, insisto, de reencuadre de la experiencia vital a partir de la emoción, a partir del sentimiento. Yo creo que eso está sucediendo, yo diría ni siquiera solo en 2003, yo creo que 2013 es un año donde ocurren cosas que confirman esa tendencia, pero es algo que viene ocurriendo desde tiempo atrás. Una cosa me viene a la mente, por ejemplo, seguramente conocerán al psicólogo que le dieron el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, que en el 2002 le dieron el premio Nobel por la aportación que él hace en términos de cuestionar el carácter estrictamente racional de la toma de decisiones, ¿no? Ese me parece que es, y además de ahí, digamos, le da un fuerte impulso a todo el nuevo movimiento, digamos, del conductismo, sobre todo en el ámbito económico. Pero lo que hace es darle un giro y tratar de decir, a ver, el hombre, el paradigma del hombre o del individuo racional que toma decisiones de mercado y decisiones de vida estrictamente con base en la relación entre cuál es mi objetivo de vida y cuáles son los medios que tengo a mi alcance y con base toma la relación, eso no ocurre, ¿no? La gente toma decisiones de otra manera, la gente toma decisiones impulsivamente, ¿no? Los llama el famoso sistema uno, sistema 2 de Kahneman, ¿no? El uno es el intuitivo, el rápido, el que no es costoso, el que rápido uno toma decisión de momento, ¿no? Y el sistema 2 es el que toma mucho más tiempo, es profundamente meditativo, evaluativo, etcétera. Pero creo que es uno de los primeros momentos en este siglo en el cual surge este cuestionamiento a la razón. Yo creo que lo que yo decía antes de la crisis del 2008-2009 es otro momento también importante que cuestiona cómo ese conjunto de decisiones que supuestamente estaban ancladas en la agregación de millones de personas que decidían cómo era mejor invertir el dinero y que eso tarde o temprano se corregiría a sí mismo, es falso, ¿no? Eso no ocurre. La gente está tomando decisiones apasionadamente y impulsivamente, ¿no? Déjame incorporar otro elemento que me parece que abona esta como, digamos, recolocación o énfasis en el tema de las emociones o de los sentimientos. Yo creo que eso ha ayudado mucho las redes sociales. Sin duda, Eh, sin ¿Cuándo duda. surgió Facebook? Facebook surgió en el 2004. Twitter 2006, ¿no? Y agregan a eso que a finales de la primera década del siglo ya todos teníamos una computadora en el bolsillo, ¿no? Los smartphones. Entonces, las redes sociales le dieron también un espacio a otra expresión emocional, me parece, que es el de la indignación, ¿no? La gente en las redes sociales, ¿qué es lo que hace? Lo que nos encanta hacer es claro, ¿cómo es posible que fulanito de tal golpea a ese perro? No, 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 todos tenemos, hay que buscarlo y va, ¿no? Es la indignación profunda. No digo que Tribunal mediático. es un tribunal mediático. Por no hablar de casos de políticos, ¿no? Pero digamos, en lo que sucede en contextos particulares, ciertas personas, videos que difunden, digo, ahora es muy común, pero yo Y creo se que normalizó. se Ya se normalizó. normaliza incluso hasta la violencia, pero no deja de ser el espacio de indignación que comentas. Y mi punto es cómo Aida no nada más se justifica, sino digamos, se fomenta justamente el tratamiento emocional de los asuntos más públicos, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas hace que la gente tenga seguidores y que sea influencer, Influencia. como se le dice ahora, ¿no? Eh, entonces, eso me parece que en ese contexto en el que vive buena parte, una parte importante del mundo, surgen ese tipo de expresiones o de eventos o llegan a materializarse
quizá porque están asociados, quizá un poco porque son respuesta, quizá un poco porque van en la misma sentido. Como las discusiones de Brené Brown, que yo coincido con lo que dicen Patty y Sandra, nos trajo una discusión que nos abrió todo un panorama para tratar de entendernos a nosotros mismos y nuestra relación con los demás, el tema de la vulnerabilidad. Eh, pero que de nueva cuenta lo que hace ese planteamiento es justificar y además llevarnos a obligarnos, de alguna manera obligarnos a discutir abiertamente este tipo de temas, ¿no? Que antes estaban soterrados, eran espacio o del diván o de la conversación con el amigo, ¿no? Un espacio donde uno podía ir a hablar, platicarla con un cuate, con una amiga en un café o con unas chelas, en fin, pero nada más. Ahora no, ahora ya es un espacio público, o sea, la emoción, digamos, se expresa cada vez más en el ámbito público y me parece que esto es una cosa em, que sí es muy característica de nuestro tiempo. No que antes no ocurriera, pero quizá no con la potencialidad que ahora ocurre. Y permítame tratar de conectarlo con lo que tú planteabas al principio. Tu pregunta, Alex, el bienestar subjetivo no nada más se mide a partir de satisfacción con la vida o qué tan feliz se siente la gente, sino también con una cosa que se llama balance emocional. ¿Cuáles son las emociones que siente la gente? Y entonces ahí a la gente se le pregunta sobre emociones positivas y emociones negativas. Entonces, em, es preocupación, por supuesto, del mundo, del bienestar subjetivo, entender cuáles son esas emociones y con qué frecuencia se tienen y cómo es que estos afectan o no a la relación de las personas con su entorno. Entonces, sí, hay montonal, digamos, de métricas, quizá la más conocida, la que más se utiliza es la de balance afectivo. Em, eh, y esto también ha llevado a discutir y a abrir cada vez más conversaciones, deliberaciones sobre, por ejemplo, por qué amplísimos sectores de la juventud de muchos países del mundo están profundamente solos, ¿no? O qué es lo que está pasando con, por ejemplo, en muchos jóvenes de sociedades asiáticas, donde no nada más están postergando, por ejemplo, el inicio de las relaciones de pareja, o sea, o la formación de una pareja estable, sino incluso muchos han suspendido hasta edades mucho más avanzadas el inicio de una vida sexual activa. Venimos de la década de los 60, representó el siglo pasado una absoluta liberación, ¿no? Respecto de la libertad respecto del ejercicio del cuerpo, ¿no? Fue otro momento interesante, también me parece, en donde lo privado conectó con lo público, lo político. Eh, y 70 años después nos encontramos con una manera de aproximarse completamente diferente a esos temas, ¿no? En fin, creo que este tipo de Sí. preocupaciones están conectadas, digamos, a partir de esto, de esta reflexión como muy vaga, genérica, que la menciono y me pareció interesante, pero que conectan, creo que estos temas de vulnerabilidad, conectan estos temas de la preocupación con la felicidad, con el mundo de lo emocional, ¿no? Yo recuerdo ahorita que mencionas esto de los Juegos Olímpicos de Tokio en el 21, cuando salta esta gimnasta estadounidense, Simone Con Biles, Bale, exacto, claro, cuando declara abiertamente que sufre un episodio de ansiedad y por eso se totalmente. retrae, la primera sensación de alguien de la generación X como yo, Qué débil. dije, ¿qué le pasa? ¿Sí? Claro. ¿Que esto es Disneylandia o qué? Y no, a ver, espérate, o sea, error yo el mío, ¿no? Desde luego, ¿no? O sea, ¿por qué tanta princesa, no? O sea, a ver, no. No es que sea Disneylandia, ¿por qué tanta princesa? Es el que se hizo ya literalmente motivo de discusión pública, ¿sí? La capacidad de afirmarse en un estado emocional concreto. Y si eso chocó con las reglas formales de una institución como es el tema del deporte, pues mala tarde para el deporte, ¿eh? Porque la chica agarró, dijo, tengo un episodio de ansiedad y me retraigo. Y es cuando recuerdo haber vuelto a decir, qué maravilla de estos tiempos de poder llevar a esta discusión, a una discusión del público, situaciones como estas, que la verdad, si te pones y se ponen a ver,
décadas atrás seguramente muchos deportistas experimentaban. Yo no quiero imaginar Nadia Comaneci en su momento, en las Olimpiadas de los 70, en 72, 76, el nivel emocional que tenía esta mujer, ¿sí? Niña de 14 años, multimedallista, pero que no se hablaba de ello, ¿sí? Entonces no deja de ser atractivo y que de veras no saben cuánto les agradezco que podamos tener esta conversación. Hermanos, si quieres tener un comentario para perfilar el cierre y una reflexión final de nuestros invitados, por favor. Pues no, nada más otro apunte. Hoy estoy muy apuntador. Muy bien, usted siga apuntando, que se Hay, va a hacer un libro muy bueno de hay un todo esto. hay un filme que pone precisamente eh, en presencia el tema de la felicidad, que es el de Wim Wenders, Perfect Days, que a lo mejor... Claro, el gran Wim Wenders. Cierto. Y uno dice, ¿cómo puede ser feliz así, con tan poco o con esa escasez? Y bueno, como occidentales nos ponemos a carburar dónde haya la felicidad. Con eso cierro, hermano. Gracias. Hombre, al contrario, gracias a ti. Sandy, una reflexión final. Ay, creo que todo lo que hemos mencionado ahorita, con lo que me quedo es con la revalorización, ¿no? Que se le ha dado a la emoción y a las emociones como tal, y sobre todo la posibilidad de verlo y de vernos nosotros en ello, ¿no? Creo que esa sería mi mayor reflexión y lo que más rescato de esto. Voy a hacer una analogía bastante breve, ¿no? Con respecto a lo que decías ahorita de Simone Biles y demás. Yo creo que estas posibilidades que nos está generando todo esto, ¿no? De ver de alguna manera la emoción, no quiero decir palparla, pero sí de alguna manera, es que justo, ¿no? O sea, cuando tienes a lo mejor creo que incluso lo comenté en el episodio anterior que tuve con ustedes, pero cuando uno tiene un accidente y te rompes los huesos que quieras, pues vamos, hay una radiografía que te lo muestra, ¿no? Te muestra qué huesos tienes rotos, te dicen, no, pues vas a tardar en sanar, no sé, 9 meses y necesitas reposo y necesitas rehabilitación y tal. Y con las emociones no sucede lo mismo, sin embargo, científicamente está comprobado, ¿no? Que los dolores o sea, el dolor puede equivale, ¿no? A cuando te rompes un hueso, por ejemplo. Verdaderamente estamos hablando de dolor. El problema es que no tenemos, ¿no? Como esta radiografía que de pronto diga, sí, claro, te duele porque tienes 3 huesos rotos. No hay algo que yo digo mucho en sesión, o sea, de pronto, ¿cómo podemos cuantificar o cómo podemos ir midiendo el tener a veces el alma rota, ¿no? O sea, o tener el corazón roto, o sea, ¿cómo lo haces? Y entonces yo creo que ir teniendo más estas conversaciones, ir generando estos espacios es sumamente importante, y porque ya para cerrar, lo que quiero decir es que la vulnerabilidad, por ejemplo, no lo veo como un quiebre, no lo veo como una grieta, lo veo como una entrada, ¿no? Y es esta entrada justamente para adentrarnos en todo eso que somos, y pues hacer la invitación, ¿no? Y dejar justo esto abierto, dejar abierta esta entrada para que cada vez sean más personas las que se animen a ahondar en esto y permitirse ser. Que tú tienes proyectos en ese sentido, ¿no? De reconstrucción del ser, de resignificación y todo esto, ¿no? Que es para donde lo apuntas, si estoy en lo correcto. Justamente arranca un proyecto que tal cual se llama se, es, le, el proyecto está como curaduría del ser, y de eso se trata, básicamente a través de las artes expresivas. Y lo hago a través de las artes expresivas porque siento que muchas veces, tal cual como lo decía ahorita, no podemos ponerle palabras o no tenemos la capacidad de ponerle palabras a lo que sentimos. Entonces, la invitación aquí es que no importa, o sea, aunque sea a través de un trazo, de alguna escultura, de algún rayón, de algún lo que sea, es que tú puedas darle voz a esa emoción, tú puedas darle voz a esa vulnerabilidad, sea como sea. O sea, no se trata de que vamos a decir, wow, esto es bonito, es feo, es lo que, o sea, no, eso es parte del proceso, y lo que importa es justamente el proceso para que tú puedas, eh, digamos que generar tu propia radiografía y ver dónde te duele, y desde ahí entonces puedas resignificarlo. Por eso se llama
porque es en pro de o sea, hazlo, reinicia, rediseña, reencuéntrate, renace y las veces que sean necesarias, ¿no? O sea, este es reaprende. No pasa nada, o sea, esto se trata de una y otra vez y es finalmente como vamos viviendo, ¿no? O sea, no se trata de mantenernos al margen de, híjoles, que no quiero ser lastimado, híjoles, que no sé qué. De eso se trata la vida, ¿no? El todo y finalmente que generemos, por eso se llama curaduría del ser, porque es como hacer esta curaduría de todas estas grandes obras de arte, ¿no? Pero en este sentido, la gran obra de arte, pues es nuestra propia vida y nosotros mismos. Entonces, Muchas gracias, Andy. De veras, interesantísimo y aprecio mucho de veras tu participación. Patti, una reflexión final y lo que Humanagement también aporta con todo esto a su entorno y a su ecosistema, por favor. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que quería hacer una mini reflexión sobre lo que dijo Roberto, que es súper Por importante, favor, adelante, adelante, adelante. porque Es según, tu bueno, espacio, viste venga. que yo estudio coreano también y también muchos temas asiáticos que me encantan y según la Organización Mundial de la Salud, todo lo que es Asia concentra, digamos, el 60% de los suicidios globales. Y estamos hablando de, por ejemplo, Corea del Sur en el puesto número 1, con 26 personas que se van suicidando cada 100.000, ¿no? Japón está detrás, 18 personas entre 15 y 24 años. Entonces, ay, Dios mío, yo cuando veo eso y digo de qué manera uno puede obtener más apoyo o para ofrecer, digamos, a estas personas, porque aparte son culturas en donde la imagen, el honor, y hablando, ¿no? Con Roberto del tema de los haters, cómo matan directamente en China o en Corea o en Japón a un ídolo, ¿no? O sea, lo revientan. Entonces, cómo esto a través de las redes sociales se ha ido expandiendo de una manera tremenda y cómo todos los países asiáticos ahora están en una emergencia, ¿no? En un sistema de emergencia que realmente preocupa porque muchos jóvenes, aparte de no querer casarse, no querer tener relaciones con otras personas ni nada, ahora encima se suicidan también. Entonces, es algo que como que, viste, es necesario tomar acción desde ahí. Y yo creo que la vulnerabilidad es un recurso, ¿no? Que tenemos que utilizar, que tenemos que nutrirnos. Y una de las mejores maneras de empezar es, lo que yo siempre hablo, es ayudar a otros, ¿no? Esto, bueno, ya habíamos hablado lo del tema de la influencia positiva, pero es cómo influyo en otras personas, en otras generaciones, y cómo apoyo a esa persona durante todo el tiempo que esa persona no se siente bien, no se siente querida, porque siempre pasamos por procesos, ¿no es cierto? O sea, las emociones suben, bajan, pasamos por estados y siempre es bueno estar con el otro, ¿no? Entonces, en muchos casos nosotros tenemos muchas personas conocidas, amigos, que se han suicidado y que lamentablemente uno dejan ciertas señales, ¿no? Que a veces uno no lo ve, no lo ve. Y eso te da como cierta impotencia de decir, ay, podría haber hecho más, podría haber ayudado más. Y eso es importante, quitarse la armadura, quizá quitarse esos anteojos que uno tiene, que no quiere ver, ¿no? Que vemos el mundo como somos en vez de ver el mundo como es, y empezar a darnos cuenta de a quiénes tenemos alrededor, qué necesitan, cómo se sienten, qué les pasa, ¿no? Y es como que mi dolor empieza a bajar si empiezo a enfocarme en cómo poder ayudar a otros. Y eso siempre fue la base, ¿no? La base de todo lo que son las comunidades, el voluntariado, el aspecto solidario. Eso siempre fortalece y ayuda un montón. Entonces, más que nada es una reflexión final de que seamos vulnerables, digamos, y que optemos con eso, digamos, con un recurso importante tanto para nosotros como para nuestros hijos, ¿no? Y las nuevas generaciones que siguen. Muchísimas gracias, querida Patti. Doctor Roberto Castellanos, una reflexión final. Gracias, Alex. Muy brevemente, Fuiste solamente muy contundente en tu intervención anterior, la verdad me dejaste así la boca abierta, pero a lo mejor el pedirte más es un exceso de mi parte, pero por favor, para cerrar.
No, aquí el experto en narrativas eres tú, mi querido Alex. No, lo único que quisiera cerrar diciendo es, por supuesto, mi agradecimiento contigo y con Isaac y el enorme placer de compartir el espacio con Pat y con Sandy. Y solamente me gustaría dejar colocada una idea, creo que es bien importante, y es que, y esto se conecta con lo que ellas dijeron, me parece, y es que la felicidad no existe si no es, digamos, si no surge del colectivo, si no surge como un producto netamente social, ¿no? Es algo que solamente se logra en sociedad, en colectivo, no a nivel individual. Y por supuesto, ni comprando, ni teniendo un cuerpo más espectacular, ni hay cosas que pueden ser, que pueden ayudar, pero digamos, solamente se logra de esa manera y creo que es la única manera de construirla. Y en ese sentido me parece también que la felicidad es, por lo tanto, y ahí hay un brinco que habría que explicar quizá en otro momento, pero me parece que es en ese sentido profundamente política también. Pero bueno, ese es otro encuadre que se le puede dar al tema, diferente de otras industrias y ámbitos donde se coloca de otra manera, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas son narrativas, son eso, encuadres y pues de eso se trata este espacio. Así es que muchas gracias a todas y a todos. No, hombre, al contrario, gracias a ti, querido doctor. Patti, Sandy, mil gracias de veras por haber estado con nosotros en este año 2013. De veras, Ujú. muchas gracias por su tiempo y su disposición. Saben que esta es su casa. Querido hermano Isaac Puertos, ¿cómo Vamos, viste? ¿por qué? Vámonos porque ya nos vieron. Gracias a Entonces, todos, ¿eh? Gracias a de todos. veras, muchísimas gracias, de verdad. Nos mantenemos en contacto. Nos vemos en el 2014. Gracias, hasta entonces. Claro. Bye. Chao.